Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo X-Men número 31, con guión de Jed MacKay y arte de Tony Daniel. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza en las montañas rocosas de Columbia Británica, Canadá. Beast, Animalia, Zorn, Kid Omega, Magneto y Ben Liu descienden de su nave. Hank aclara que la misión es de rescate y no un operativo paramilitar. Magneto responde que, según su experiencia, cualquier salida de 3 o más mutantes termina convirtiéndose en un equipo de ataque. Ben se queja de no tener un nombre mutante. Hasta Jennifer tiene uno. Zorn le explica que las identidades mutantes son fluidas y se construyen con el tiempo. Ben responde que, hablando de cosas fluidas, quiere saber qué es exactamente el extraño paisaje que tienen delante. Frente a ellos hay enormes masas de roca flotando en el aire, arrancadas del suelo con árboles incluidos, mientras 2 patrullas de policía permanecen estacionadas abajo. Hank responde que eso es justo lo que deben descubrir y le da la bienvenida al equipo científico de los X-Men. Al verlos llegar, un policía comenta que supone que son los X-Men, ya que no se parecen a los Avengers y los de Alpha Flight usan banderas. Hank asiente y se presenta, pero el oficial Harris les ordena regresar al sur de la frontera. Jennifer aclara que vienen del norte porque son los X-Men de Alaska. Hank explica que están allí como científicos y que comparten con la policía canadiense el objetivo de resolver la anomalía de gravedad sin causar más daños. Luego presenta las habilidades del grupo. Zorn y Magneto pueden detectar anomalías gravitatorias y electromagnéticas. Jennifer posee sentidos amplificados y Kid Omega es un poderoso psíquico con mente científica. Con todo sonriendo, le repite que ellos son los X-Men y están ahí para ayudar, si se lo permiten. El oficial insiste en que se vayan. Hank, resignado, llama a Quentin, quien usa su poder para hacer que los policías se quiten del camino. Los X-Men van a pasar. Jennifer intenta consolar a Hank diciéndole que hizo lo que pudo, pero él responde con amargura que eso nunca parece ser suficiente. Quentin añade que jamás habrían podido entrar sin problemas, porque hasta un policía notaría que están siguiendo una señal de cerebro. Hank encarga a Magneto y Zorn encontrar un camino seguro, ya que dependen de ellos para detectar campos gravitatorios y electromagnéticos peligrosos. Magneto se siente humillado por servir como buscaminas, pero Hank continúa repartiendo tareas. Le pide a Jennifer que use sus sentidos animales y a Quentin que rastree telepáticamente al mutante en problemas. Cuando Ben pregunta cuál es su función, Hank le responde que ninguna. Él necesitaba salir de la fábrica y tal vez pasar tiempo en el campo lo ayude a entender mejor su poder mutante. Luego vemos a Magneto y Zorn volando entre las rocas flotantes. Zorn admite que se siente perdido y Magneto confiesa que él también. Explica que su supuesta enfermedad degenerativa ligada a la resurrección no existe, ya que en el futuro al que viajó Cyclops nunca la tuvo. Esto lo lleva a pensar que el presente fue alterado por eventos de ese futuro, el de Age of Revelation, quizá de forma intencional para beneficiar algún plan oculto. Zorn lo interrumpe porque siente peligro más adelante. Luego comenta lo extraño que es vivir siempre guiados por el Gen X, mientras la mayoría de la gente habita en un mundo donde el tiempo solo avanza y la gravedad solo sirve para que mantengan los pies en el suelo. Magneto está de acuerdo y celebra, con ironía, lo afortunados que son. Zorn le pregunta si Henry ha avanzado algo con su estado de salud. Magneto responde que no y se pregunta cómo diagnosticar una enfermedad que viene del futuro. Zorn cree que Henry podría lograrlo, pero Magneto responde que últimamente su atención parece estar en otra parte. Nos movemos con Hank y su atención. Mientras suben una colina, Jennifer comenta que volar ahí es muy peligroso, pero le gustaría estirar las alas. Hank le sugiere usar la situación como práctica e intentar formas más adecuadas para el terreno. Jennifer admite que prefiere la forma de ave por la facilidad para volar, pero acepta intentar otras transformaciones. Usando sus poderes, se convierte en una tigresa de Bengala y le pregunta a Hank qué opina. Él le dice que se ve increíble. Jennifer explica que ese nuevo cuerpo se siente más pesado, pero mucho más fuerte, como si pudiera saltar la montaña. Entonces llega Quentin, subiendo por escalones flotantes creados por él mismo, y comenta con molestia que el estado de Glob no ha cambiado. Hank le advierte que están en terreno peligroso y debe concentrarse. Quentin responde que está concentrado en buscar la firma mental del mutante misterioso, aunque nota algo muy raro en ella.
De repente, una fuerza extraña lo sacude y lo empuja hacia atrás. Hank intenta evitar que ruede colina abajo, pero no lo consigue. Zorn advierte que hay anomalías de gravedad activas en la bajada, así que deben detenerlo antes de que las alcance. Hank se lanza para atraparlo, mientras Zorn avisa que la situación está cambiando y que las anomalías gravitacionales se están moviendo. Hank continúa descendiendo y se esfuerza al máximo para alcanzar a Quentin antes de que golpee el suelo. Esquiva rocas, salta y corre colina abajo hasta atraparlo justo a tiempo. Sin embargo, el peligro continúa, porque algo enorme está a punto de caerles encima. Un enorme pedazo de tierra cae directamente hacia Hank y Quentin, amenazando con aplastarlos por completo. Hank sostiene un desmayado Quentin entre sus brazos e intenta apartarse del lugar. Pero en el último segundo, Jennifer interviene y empuja a Hank y Quentin, salvándolos de morir aplastados. Ambos se ríen torpemente entre jadeos. Hank la mira con orgullo y le agradece haberle salvado la vida, pero Quentin interrumpe el momento con una mala noticia. Más tarde, el equipo vuelve a reunirse. Quentin explica que sufrió un ataque psíquico y que su reacción provocó el temblor de gravedad que todos sintieron. Ben pregunta si el mutante misterioso es telépata, pero Quentin lo niega. Explica que al principio no podía conectar con su mente por las anomalías, pero al acercarse más, la conexión se activó. Lo describe como el equivalente telepático de un batazo en la nuca, y lo vemos cayendo en una trampa de gusanos que se apoderan de él y le carcomen la piel. Agrega que, aunque en la realidad solo estuvo inconsciente unos segundos, en su mente sintió como si hubiera pasado días enteros en el infierno. Aunque la mejor forma de explicarlo es que alguien literalmente vomitó en su mente. Hank contesta que no lo entiende, y Quentin lo comprende. Este no es el Hank que conoció en la escuela de Xavier. Quentin corta la conversación y pide que lo sigan. Ya está muy cerca del objetivo. Zorn le pregunta qué le molestó tanto. Quentin contesta que se equivocaron al pensar que la misión se trataba de rescatar a un mutante, cuyos poderes se descontrolaron. Ben sugiere que tal vez esa persona no nació mutante, sino que fue transformada en uno, al igual que Jennifer y él. Quentin confirma que eso es exactamente lo que ocurrió. Entonces Ben comprende que el cerebro del mutante con el que Quentin conectó tenía una trampa oculta, igual que le pasó a él en su momento. Quentin le da la razón. Explica que, así como 3K dañó su cerebro y él tuvo que reconstruirlo pieza por pieza, como se vio en el número 5 de la serie, la mente del mutante que están buscando estaba protegida de la misma manera. Magneto y Zorn identifican el ataque psíquico como obra de Cassandra Nova. Quentin los felicita por acertar, aunque sabe que no son ni el Zorn ni el Magneto que conoció en la escuela de Xavier. Finalmente, el grupo descubre la causa de las anomalías. Un humano convertido en mutante por 3K, con la mente alterada y una trampa psíquica de Cassandra Nova preparada para estallar si algún telépata intentaba entrar. Frente a un enorme agujero en la Tierra, Quentin revela que el mutante es Schwarzschild, uno de los Santo Marco Six, los 6 de Santo Marco, y uno de los X-Men de 3K. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Rey Valladares. Jennifer se altera y pregunta si 3K está cerca, pero Magneto cree que solo se trata de uno de sus miembros y se pregunta qué le pudo haber pasado. Si mal no recuerdo, el Chairman, o sea, la otra versión de Beast, lo mandó matar, ya que pensaba que en algún momento se uniría a los X-Men, como pasó en Age of Revelation. Obviamente, no murió. Zorn desciende y señala que podrán preguntárselo después, ya que está muy mal herido. Ben recuerda que él pertenece a 3K, la misma organización que lo secuestró a él y a Jen para experimentar con ellos, y pregunta si de verdad piensan ayudar a alguien así. Magneto responde que es una fuente valiosa de información, pero Ben insiste en que es un monstruo, igual que todos los miembros de 3K. Jennifer confiesa que sus instintos felinos le piden acabar con él, aunque Zorn le aclara que nadie va a lastimar a nadie. En ese momento, Hank interrumpe la discusión. Las alteraciones de gravedad han atraído a una autoridad mucho más peligrosa que la policía local, la Agencia de Defensa Sobrehumana de Canadá, Department H, el Departamento H, que es la rama del gobierno canadiense encargada de la actividad sobrehumana en Canadá, incluyendo Alpha Flight. Finalmente, una gigantesca nave aparece sobre el grupo, cubriendo el cielo y amenazándolos desde el aire.
Todos la miran con sorpresa, preparados para reaccionar ante lo que ocurra. Este número me funcionó más por el cambio de ritmo que por la cantidad de cosas que pasan. Se siente como una pausa después del caos del arco anterior, pero hacía falta, porque por fin la serie se queda siguiendo un solo hilo, y deja respirar a personajes que venían medio abandonados. No hay saltos a otros lugares ni tramas compitiendo por atención, solo una salida de campo con el equipo científico, y eso ayuda mucho a que Ben, Jennifer, Zorn, Magneto y Quentin tengan más presencia. Lo que más me gustó es que la misión arranca como algo simple, una anomalía provocada por un mutante fuera de control, pero terminó volviendo a 3K y a todo el daño que esa gente dejó atrás. Schwarzschild, regresando, me parece un giro interesante, sobre todo porque toca directo a Ben y Jennifer. Y claro, entiendo que ellos no quieran salvarlo. Después de todo lo que les hicieron, verlo tirado ahí no borra lo que representa. Pero justo por eso la situación funciona, porque queda esa duda incómoda de si estamos viendo a un enemigo, a una víctima o a alguien que todavía puede terminar en un lugar mucho más raro dentro del equipo. Cassandra Nova, aunque no salga de frente, deja una presencia bastante sucia. Esa trampa mental contra Quentin es muy suya, y me gustó verlo afectado de verdad. Eso sí, se me hizo raro que no dijera de una vez lo que estaba pasando y casi lo llevara como un juego de adivinanzas, hasta que los demás soltaran el nombre de Cassandra. Un poco fuera de personaje. Aún así, Quentin aquí funciona muy bien, porque su actitud choca perfecto con Hank y con el resto. También me quedo con Jennifer probando otra forma animal, aunque esa tigresa se siente rara visualmente, como si le estuviera moviendo el cucú a Hank, y con Ben, que cada vez me cae menos mal. Ojalá no le quiten esa personalidad para volverlo un mutante genérico más. Ahora, con Schwarzschild vivo, la duda es si el tema de Department H tendrá alguna relevancia, o si mejor nos enfocamos en este primer paso para meter a un ex-3K dentro de los X-Men, que, siendo sincero, se veía venir desde que lo presentaron. Ojalá también traigan a Juice. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariuse Comics. Nos vemos allí.